Salmo número 19, hermanos. Salmo número 19. Vamos a seguir con la mirada, la lectura. ¿Ya salieron todos los niños? Ya. Muy bien. Salmo 19, hermanos, dice, escuche, siga con su vista, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió la voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra con el gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. ¿Qué, hermanos? Oremos. Padre Santo, en esta hora de la mañana, Señor, queremos que tu palabra nos enseñe, Señor, que tu palabra nos hable en esta hora. Ayúdanos a poder estar atentos a tu voz, Señor, que podamos todos estar dispuestos a ser corregidos por tu palabra y a afianzarnos también, Padre, en aquellas cosas que gracias a ti y gracias a tu Santo Espíritu estamos haciendo bien. Nos ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu obre en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana, hermanos, voy a hablar sobre las tareas de la iglesia. Como ustedes saben y recuerdan, ya tenemos varios domingos hablando sobre la doctrina de la iglesia, varios aspectos sobre la doctrina de la iglesia que es fundamental. Esta doctrina para saber ser esa iglesia que Jesucristo quiere que seamos en su representación. Así que hoy vamos a hablar sobre las tareas de la iglesia. Toda empresa, hermanos, o negocio, cuando es creado con un propósito en mente o con varios propósitos en mente. Cuando hablamos de una panadería, cuando hablamos de una purificadora de agua, cuando hablamos de un restaurante, tenemos en mente un propósito para ese negocio, algo de lo que va a servir o a atender. Debido a los propósitos esenciales de estas empresas o negocios, es que podemos estar seguros que cuando acudimos a estos lugares vamos a recibir lo que esperamos. Si vamos a la panadería, hermanos, ¿qué vamos a recibir? Agua, ¿no? No, ¿verdad? ¿Vamos a recibir qué? Pan, vamos a comprar pan. Si vamos a un restaurante, ¿qué vamos a recibir? Comida, exacto. No vamos a recibir otra cosa que no sea el propósito de ese negocio o de esa empresa, si hablamos de una empresa. A la iglesia, hermanos, se le ha encargado que lleve a cabo el ministerio de Cristo en el mundo. Escuche bien. A esta iglesia, como a todas las iglesias locales, se les ha encargado que lleven a cabo el ministerio de Cristo en el mundo. Es decir, Cristo ya no está presente
y ha dejado su iglesia para que continúe haciendo la labor de Él. Y para cumplir con esos deberes, la iglesia debe tener clara cuáles son sus funciones, cuáles son sus tareas, cuáles son sus propósitos. Es importante también, al entender cuáles son estas tareas de la iglesia, lograr tener un equilibrio en esas funciones dentro de la iglesia. El equilibrio es importante para no descuidar una u otra tarea que la iglesia debe cumplir. Si entendemos entonces, hermanos, cuáles son las tareas principales de la iglesia, podemos llegar a pensar que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo las cosas para las cuales Cristo nos dejó en este lugar. Si nosotros no sabemos cuáles son las tareas de la iglesia, tal vez podríamos estar equivocados haciendo cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo esencial de una iglesia del Señor Jesucristo. Podemos pensar que por llevar a cabo un montón de actividades religiosas, eclesiásticas, estamos cumpliendo. Y tal vez muchas de estas actividades, tal vez algunas de estas funciones que hemos dado tanto énfasis en nuestra congregación, tal vez no tienen que ver con lo más importante que la iglesia debe realizar. Una vez, hace tiempo atrás, un hermano me insistía en otra congregación que no estábamos haciendo nada como iglesia de Jesucristo. Cada vez que yo lo veía, él me decía, pastor, es que estamos mal, no estamos cumpliendo, no estamos haciendo lo que debemos hacer como iglesia de Jesucristo. Y yo le preguntaba, hermano, ¿y a qué te refieres? Con que no estamos cumpliendo, porque eso es una voz de alerta, ¿verdad? Y cuando un congregante se lo dice al pastor principal, pues el pastor tiene que saber a qué se está refiriendo específicamente. Y él me decía, es que no salimos a evangelizar. Es que no estamos haciendo el trabajo evangelístico casa por casa. Nosotros como iglesia deberíamos estar haciendo eso. Esa es nuestra tarea principal. Nosotros no salimos a evangelizar casa por casa, de dos en dos, como dice la Escritura. De dos en dos. Y él insistía, debemos salir casa por casa e ir de dos en dos. Y yo le decía, ¿y de tres? ¿Y de cuatro? Me decía, no, de dos en dos, porque así dice la Escritura. Entonces el hermano estaba bastante angustiado porque no estábamos realizando esta tarea con este método de esta forma. Tenía razón el hermano. Por no estar saliendo a evangelizar casa por casa, no estábamos cumpliendo con la tarea de la iglesia. Tenemos que nosotros preguntarnos, para tratar de responder con claridad, ¿cuáles son las tareas principales de la iglesia? ¿A qué debemos dedicarnos como empresa, hermanos, de Jesucristo? No cualquier empresa. Como el cuerpo de Cristo, ¿a qué nos dedicamos? Debemos tener todos claridad. Lo he enseñado en el pasado, lo he mencionado en predicaciones pasadas, pero hay hermanos que actualmente están, que no estuvieron en ese momento. Y también es importante para algunos de nosotros volver a escuchar, para no desenfocarnos de la tarea principal de la iglesia. La primera tarea, hermanos, que la iglesia debe realizar y que nosotros debemos examinarnos si estamos cumpliendo con esta tarea es la tarea de adorar a Dios. La tarea de adorar a Dios. La primera tarea de la iglesia, o el primer propósito, si queremos ponerle también, por el cual Cristo dejó a la iglesia, es que su iglesia adore a Dios. Pareciera que es algo natural, que es algo que hacemos, que ya estamos acostumbrados.
que incluso, hermanos, no le damos valor a la adoración que el pueblo de Dios le brinda a su Salvador. ¿Lo hacemos, hermanos? Sí lo hacemos, ¿verdad? En mayor o menor medida adoramos todos a Dios. Pero estamos tan habituados que creemos que no es una tarea importante de la iglesia. Sí, siempre lo hacemos. Nos reunimos y adoramos a Dios. Pero su función como iglesia de Jesucristo para realizar el ministerio de Cristo es seguir haciendo esta labor de adorar a Dios, hermanos, conscientemente. No por la inercia, no por la costumbre, sino porque todos entendemos que a eso venimos, a reunirnos en este lugar y que vamos a transmitir a las demás personas que no podemos dejar de adorar a nuestro Dios. Es importante. La iglesia primitiva, hermanos, se reunía para adorar de forma regular. Y esto fue una práctica ordenada. Esta fue una práctica incluso recomendada por el apóstol Pablo a los hermanos allá en Corintios. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice este texto, cada primer día de la semana. ¿Cada cuándo, hermanos? Cada primer día de la semana. ¿Eso cuándo es? Pondríamos ahí, ¿equivale a qué? A hoy domingo, ¿verdad? A hoy domingo. Cada primer día de la semana, según el apóstol Pablo. No cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo dice cada primer día de la semana, así que es una costumbre y es algo que él recomienda apartar en este día cuando se reúne el pueblo de Dios según haya prosperado. Y lo que nosotros vemos en este pasaje es que la iglesia se reunía el primer día de la semana, el domingo. El escritor de los Hebreos exhorta, hermanos, también a no descuidar el reunirse para adorar a Dios. Él dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de qué, hermanos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. La iglesia, ¿qué tiene que hacer, hermano? Congregarse, tiene que adorar a Dios. Es una de las razones de su existencia. Si somos llamados para adorar a Dios, si somos llamados para congregarnos, si debemos hacer esto, hermanos, de manera sistemática, debemos hacerlo de forma consciente. Muchos de nosotros ya nos hemos habituado a los cultos. Muchos de nosotros ya nos hemos habituado al canto. Ya cantamos porque nos sabemos los himnos, nos sabemos los cantos, hermanos. Ya cantamos por inercia. No sé si se ha dado cuenta que incluso ya hasta necesitamos ver el coritario. ¿Por qué? Pues ya me lo sé. Ya sé la siguiente estrofa. Ya sé cómo va el himno o el coro. Y venimos y cantamos y parece que le ponemos ahí piloto automático al canto. ¿Han escuchado del piloto automático de los aviones? Ya no necesitan al piloto, ¿verdad? El piloto automático hace todo. Nada más está checando. Así nos pasa a muchos de nosotros cuando venimos a adorar a Dios, cuando venimos a cantar, hermanos. No sabemos los himnos, no sabemos los cantos, nos habituamos tanto al tiempo de adorar a Dios que cuando cantamos no le damos énfasis a lo que estamos cantando, a lo que estamos diciendo con los himnos. Algunos de estos himnos, hermanos, son de adoración a Dios, otros de estos himnos son confrontativos. Y ya no nos causa ninguna admiración el himno a algunos de nosotros, ¿verdad? No a todos. Pero sí tenemos, hermanos, tenemos la necesidad de revisar nuestra adoración personal y como iglesia para hacerlo de manera consciente. Un himno dice, Señor,
¿quién entrará a tu santuario? Y luego el himno continúa y dice, para adorar. Y responde, el de manos limpias y corazón puro, y que sin vanidades sepa amar. Fíjense lo que estamos cantando ahí. Es un himno confrontativo. Debería serlo para todos nosotros. Y después la segunda parte dice, Señor, yo quiero ser quien entre. Dame un ¿qué? Un corazón limpio, un corazón puro. Dame un corazón libre de vanidades, que sepa amar para adorar. Sí. Parafraseando, ¿verdad? No me lo sé muy bien. Qué bueno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos hagamos demasiado familiares, hermanos, a lo que cantamos. Necesitamos cantar, necesitamos adorar, necesitamos hacerlo, hermanos, de manera consciente cuando venimos a la iglesia. ¿Por qué insisten, hermanos, los pastores en que no debemos dejar de reunirnos? ¿Por qué insisten los pastores en que los miembros de la iglesia no deben dejar de venir? Muchos piensan que la insistencia del pastor o de algunos hermanos en particular de la iglesia es para que la iglesia esté llena domingo a domingo. Algunos piensan que es esto, es que el pastor le gusta tomar fotos y las toma cuando está más lleno el templo. Y piensan, hermanos, que nuestra insistencia es para ver el templo lleno. Nos gusta, sí, nos gusta, a todos nos gusta ver el templo lleno, ¿verdad? Pero la razón principal de hacer la insistencia de venir al templo a adorar no tiene que ver con la asistencia. Algunos piensan también que insistimos en que no dejen de congregarse porque queremos ver la tesorería llena. Dice, al pastor le interesa que vengamos porque no quiere que los diezmos y las ofrendas decaigan. Entre más gente haya, más dinero habrá. Así que está, dale que dale. No falten a la oración, no falten a la escuela dominical, no falten al culto de adoración. Si tienen oportunidad, vayan a Huimango, a las reuniones de allá en la noche, el domingo. Hay oportunidad de terminar el día orando. Y el pastor y los líderes insisten y algunos dicen, es porque el pastor quiere ver la tesorería llena. Y no es esa la razón. Por supuesto, hay malos pastores. ¿Estamos de acuerdo? Hay malos pastores que su razón para insistir seguramente será eso. Pero los buenos pastores que aman la obra de Dios, que aman a los hermanos, que aman a Cristo, que entienden el propósito de la iglesia, insisten, exhortan, animan para que la iglesia se congregue para adorar a Dios, hermanos. Para adorar a Dios. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, nuestra adoración debe estar centrada en la presencia de Dios y no en nosotros mismos. Hermanos, a Él le cantamos. A Dios le cantamos. Hermanos, a Él le agradecemos en nuestras acciones de gracias. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. A Él le cantamos, a Él le agradecemos, a Él le pedimos, hermanos, de Él escuchamos su voluntad por medio de su palabra predicada. Todo en el culto debe estar centrado en Dios. Si cantamos, hermano, no es para que los demás nos escuchen que cantamos bonito o que cantamos con todo el corazón, aunque cantemos feo. Porque algunos cantamos feo, pero con todo el corazón. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, hermanos, no es para presumir. No es para redactar toda nuestra semana, lo que hicimos, vinimos, regresamos, volvimos. No es para que la gente se entere de nuestra vida. Es para testimoniar lo que Cristo ha hecho en nosotros en algo muy concreto, hermanos. En algo muy concreto. Doy gracias a Dios por esto. A Dios, no a los hermanos. No para que yo sea elevado o exaltado. A veces abusamos, hermanos, de las acciones de gracia. No estoy diciendo que no las vamos a continuar,
pero necesitamos revisar nuestra adoración a Dios. Usted va a dar gracias a Dios. ¿Por qué? A Dios, hermanos. Necesitamos revisar cosas que son esenciales para nosotros, ¿sí, hermana Yola? Sí, claro. Sí, es su día. Y Él tiene que tomar la relevancia en todo lo que hacemos, hermanos, en todo lo que hacemos. Si usted no viene preparado para dar una acción de gracias, no se anime a la mera hora. ¿Sabe por qué? Porque no viene preparado. Hay que venir al templo preparado para adorar a Dios. ¿Qué significa eso? Trae tu Biblia, trae tu himnario si tienes himnario. Coritario, no siempre se proyecta, hermanos. Trae tu ofrenda, hermanos. A veces yo ando corriendo también con la ofrenda, hermanos. ¿Por qué? Porque ando por allá o ando por allá y acá están los billetes o las monedas. Tenemos que venir preparados. ¿A qué venimos al culto? ¿Adorar a quién, hermanos? Adorar a Dios. Debemos pedirle a Él con humildad, con sinceridad. Él es el que debe tomar el primer lugar en la adoración, hermanos. Revisemos nuestra actitud al venir aquí. Revisemos, hermanos, nuestra preparación al llegar a este lugar. Examinemos nuestra mente, hermanos, si estamos concentrados en su palabra y en lo que Él desea decirnos para nosotros. Él debe tomar la relevancia en la adoración. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Ya escuchó? ¿A quién? Al Señor. No al pastor, no a los hermanos, al Señor. Con salmos e himnos. ¿Y qué más, hermanos? Cánticos espirituales, la alabanza, la adoración, la exaltación de Dios, hermanos. Era una práctica en el Antiguo Testamento. Los salmos dan testimonio de eso. Empezamos la predicación con este salmo que exaltaba la grandeza de Dios en la creación, que daban testimonio de ese Dios. Y los salmos en el Antiguo Testamento adoraban a Dios. En el Nuevo Testamento la iglesia debe adorar a Dios. No viene a una actividad más entre la semana. No viene solamente para recargar las pilas espirituales o para recibir de parte de Dios solo bendiciones. La iglesia se reúne para exaltar a Dios, para darle su lugar. El libro de Apocalipsis también habla sobre la importancia de la adoración día y noche, hermanos. Día y noche dice que estarán los ángeles y nosotros cuando estemos allá, estaremos adorando a Dios. Así que cuando usted viene aquí no es una actividad más. No deberíamos estar tan acostumbrados a todos los puntos del programa. Deberíamos estar más conscientes de lo que estamos haciendo. Hermanos, nos paramos, ofrecemos a Dios. Nos sentamos, recibimos de Dios. El culto es un diálogo entre Dios y su pueblo. La adoración es eso. Entramos en comunión con Dios cuando llegamos aquí y le ofrecemos cánticos. Amén. Le ofrecemos cánticos a Él. Le ofrecemos acciones de gracias a Él. ¿Y Él qué nos da? Su palabra. La leemos, la meditamos, la escuchamos. Nos da promesas. Nos da exhortación, Dios. Por eso la iglesia debe centrar su mirada en Dios. Debemos centrarnos en la presencia de Dios, no en los participantes, hermanos. No en el director, no en los cantantes, si lo hacen bien, si no se equivocan, si me gusta o no los himnos o los cantos que se seleccionaron. Por supuesto, debemos hacer lo mejor posible para Dios, pero no debemos dejar, escuche bien, no debemos dejar que el deseo de perfeccionismo nos robe nuestra adoración al Dios vivo y verdadero. Es algo a vencer por los directores, también por los que cantamos o tocamos. Hacerlo bien, no equivocarnos. Nos preocupa, hermanos. Mis primeras predicaciones, hermanos, era así.
temblaba como una maraca. Me daba mucho temor hablarle a la gente, aún fueran de mi congregación que me conocían. Me daba mucho miedo. Mi voz temblaba, mi corazón se aceleraba, sudaba bastante. Me preocupaba demasiado por mí mismo. Es natural, pero debemos superar. Fíjense, cuando era yo más joven, me gustaba mucho el teatro. Fui a la Ciudad de México con el propósito de estudiar para ser director de cine y entonces me involucré en el teatro también. Me gustaba mucho el teatro. Cada vez que había alguna obra de estudiantes gratuita, porque pues era estudiambre yo, entonces cuando había alguna obra ahí gratuita cerca de donde yo vivía, en Copilco, en el CUEC o en alguna otra centro cultural, iba yo y me sentaba y admiraba yo las obras de teatro. Me encantaba. Me metía en los personajes, sufría con los personajes, me enojaba con los que hacían mal ahí en la obra de teatro, hermanos. Disfrutaba tanto el teatro, me metía a las clases de teatro. Estaba yo como oyente en muchas de estas clases en la UNAM y me empezaron a enseñar cómo deberían funcionar los actores, cómo deberían funcionar las luces, cómo deberían funcionar la música, las entradas de la música y cuándo debería ser el momento exacto. El cue se llamaba o se llama. El cue, ya te dio el cue, la entrada para que hagas lo que te toca. Y estaba yo ya bien sabido, hermanos, de lo que se debería acontecer en una obra de teatro. ¿Y saben qué pasó después de esa instrucción? Cuando yo iba al teatro nuevamente, ya no apreciaba el teatro. Me costaba mucho trabajo meterme en la historia y en los personajes. ¿Saben por qué? Porque ahora yo estaba revisando las luces, escuchando la música, poniendo atención en los diálogos, viendo cuánto se tardó aquel para entrar en su comunicación. Y perdí el sentido, hermanos, del disfrute de las obras de teatro. Y a muchos de nosotros, cuando estamos aquí adelante, nos pasa exactamente lo mismo. Por estar cuidando demasiados detalles, llegamos a perdernos la adoración y nosotros somos los que dirigimos al pueblo de Dios. No estoy diciendo que lo hagamos mal, debemos hacerlo bien, pero la relevancia la debe tener Dios. Debemos aprovechar el tiempo correctamente. Efesios capítulo 5, versículo 16 al 19. Dice este texto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Con qué, hermanos? Con nuestros corazones. Fíjese, con nuestros corazones. A veces la técnica se lleva a nuestro corazón, el hacerlo bien. Al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los niños se reúnen, hermanos, tienen que adorar a Dios. Si es una actividad de la iglesia, los niños deben adorar a Dios. Los jóvenes, cuando se reúnen, ¿qué deben hacer? Deben adorar a Dios. Son parte de la iglesia y la iglesia adora a su Dios. Las mujeres cuando se reúnen, ¿qué deben hacer? Adorar a Dios. Los varones en el culto de oración, en el culto dominical, en la misión, en la iglesia, incluso en los cultos, en las casas de forma especial. No debemos olvidar que estamos allí, sí, quizá con un propósito de compañerismo, pero el primero y más esencial es adorar a Dios. Adorar a Dios. Segunda tarea, hermanos, de la iglesia. Segunda tarea de la iglesia o propósito de la iglesia en este mundo es ser un lugar de adiestramiento para los cristianos. La primera tarea que tiene la iglesia es adorar a Dios. La segunda tarea
Es ser un espacio donde los cristianos son adiestrados, son enseñados. Puede ayudárseles en la iglesia a su edificación. Es otra palabra más conocida. La iglesia tiene el propósito, en segundo lugar, de edificar a los creyentes. Pablo repetía esa palabra de edificación del cuerpo de Cristo, edificación del cuerpo de Cristo. Así que podemos ver, por ejemplo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 12. Desde el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Note bien, para la edificación, ¿de qué, hermanos? Del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si hubo apóstoles, hermanos, si hubo profetas, si hay evangelistas, si hay pastores, si hay maestros, el propósito de ellos es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para el trabajo en la obra, para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 16, hermanos. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan, ¿cómo, hermanos? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿cómo? Edificándose en amor. Versículo 29 del mismo capítulo, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué, hermanos? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si hay algunos puestos en la iglesia, hermanos, es para edificación. Si hay algunas tareas y actividades que realizamos en la iglesia, es para edificación. Si llegamos a tener dones y talentos, hermanos, son ¿para qué, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 4 y 5. Fíjese lo que dice este texto. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo, ¿qué? Se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué, hermanos? Edificación. Aún dice, el hablar en lenguas en el tiempo del Nuevo Testamento era útil, era bueno, era saludable, siempre y cuando la iglesia recibiera edificación. Si alguien iba a hablar en lenguas y no había traductor, no debía hablar, debía quedarse callado. ¿Por qué? Porque él se podía edificar a sí mismo. El Espíritu Santo podía hacerle entender, pero si no había traductor, no debía hablar. Dice, me gustaría que todos hablaran en lenguas, pero hay ciertas condiciones. Me gustaría más que todos profetizaran. ¿Y en qué sentido dice el texto profetizar? Que todos predicaran, hablaran de parte de Dios un mensaje. Eso lo hacían los profetas. Ellos tenían un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y Pablo le dice, si hay hombres en la congregación que tienen un mensaje de parte de Dios, pueden profetizar. Ojalá todos pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la iglesia sea levantada, edificada, construida, animada, fortalecida, sostenida. La iglesia, hermanos, se edifica a través de varios medios.
La iglesia se edifica a través de varios medios. Uno de ellos es la comunión, la koinonía. ¿Han escuchado esa palabra? Koinonía. Habla de la comunión entre los hermanos, en mantener o tener cosas en común. Hechos capítulo 5, no lo busquen, habla sobre que incluso los hermanos tenían en común sus propiedades. Había esta relación tan íntima, esta comunión, esta hermandad, esta relación que incluso las propiedades las tenían en común, koinonía. Pero Pablo también habla de experiencias compartidas, como ejemplo el sufrimiento, como ejemplo la alegría. Cuando los hermanos comparten el sufrimiento, los hermanos en la fe comparten el sufrimiento. Cuando los hermanos en la fe comparten la alegría, están teniendo, hermanos, comunión unos con otros, koinonía. Primero a los Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 26, un poquito más atrás. Dice el versículo 26, 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué, hermanos? Se gozan. Esta experiencia de hermandad, de estar juntos en el sufrimiento y en la alegría, hermanos, nos mantiene unidos, nos mantiene en hermandad, nos mantiene en comunión. La iglesia es edificada a través de estas experiencias. Nos fortalecemos cuando oramos juntos unos por otros. ¿Verdad, hermanos? Cuando podemos ver el dolor y el sufrimiento, la preocupación de una hermana por su hermana carnal y pide a la iglesia oración por ella y vemos que Dios está respondiendo positivamente a nuestras oraciones y vemos que van mejorando, nuestro corazón se alegra. Se unen las experiencias. De esta manera la iglesia se edifica en amor a través de la comunión. Los convivios, hermanos, las fiestas, el compartir en casas con algunos hermanos, el apoyarnos unos a otros cuando estamos sufriendo experiencias difíciles, nos edifica y debemos procurar. La comunión no debe minimizarse por pensar que somos pura fiesta, hermano. En una iglesia me decían eso. Es que el pastor le gusta ser muy pachanguero. Le gustan mucho las fiestas. Pura fiesta, pura fiesta. Y yo creo que la hermana que me dijo eso no estaba preocupada por la fiesta, sino porque para poder tener la fiesta, hermanos, normalmente hacíamos de traje, ¿verdad? ¿Saben lo que implica de traje? Todos llevábamos algo que compartir. Quizá en algún momento se cansó la hermana de compartir lo que tenía. Puede ser. Pero las fiestas en la iglesia, hermanos, no son por las fiestas. Las celebraciones no son por simplemente reconocer a alguien, sea el pastor, sean niños, sean jóvenes, sean las mujeres. No es simplemente para eso. Es para fomentar la relación entre hermanos. Quizás sea un momento bueno para hacer esta revisión, hermanos. Quizás no lo hemos pensado y no lo hemos meditado. Pero cuando hablamos de las fiestas de las iglesias, muchos de nosotros hemos aprendido que no debemos celebrar, por ejemplo, el nacimiento del Señor Jesús. Somos en muchas iglesias muy renuentes a este tipo de celebraciones. Viene la Semana Santa y decimos, no, nosotros los cristianos ya no nos guiamos por un calendario de fiestas. Y somos muy renuentes, hermanos. Incluso algunos han dicho que esta clase de celebraciones en la iglesia son celebraciones paganas que se introdujeron en la iglesia. El nacimiento de Jesús, la resurrección, el día de la resurrección de Jesús y otras fiestas como Pentecostés, que tampoco celebramos, como el día de la Reforma, hermanos, que nos cuesta trabajo también celebrar. Fíjense. Estas cosas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con nuestra experiencia cristiana, muchas iglesias las hemos limitado. Pero celebramos el Día de la Mujer, celebramos el Día del Niño, celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Padre,
Celebramos el Día del Pastor. Bueno, algo cercano, ¿verdad? No es tan secular eso. Celebramos otras celebraciones, hermanos, que son, si nos ponemos en los términos anteriores, son netamente paganos. Y con las fiestas que tienen que ver con nuestra fe, le tenemos miedo. No celebramos por celebrar, hermanos. Incluso no estoy diciendo que no debemos hacer estas otras celebraciones, pero debemos revisar nuestras intenciones detrás. Los niños necesitan este tiempo, los varones, las mujeres. Se requiere, hermanos, se requiere. Pero no es simplemente por tener una fiesta, sino por tener comunión unos con otros. Una comunión, hermanos, que debe ser santa. ¿Estamos de acuerdo? Comunión santa. Personalmente prefiero las fiestas que tienen que ver con la iglesia a fiestas que no tienen que ver con la iglesia. Habría que pensar, analizar y quizá en un momento más adelante hacer una revisión más a fondo, hermanos. La iglesia se edifica también a través de la instrucción y la enseñanza, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Hay una parte que dice, hermanos, que debemos ir por todas las naciones y debemos bautizar a las personas y que debemos después enseñar, hermanos, enseñar. Es la labor de la iglesia enseñar a los nuevos convertidos todas las cosas que Dios ha mandado, dice ese texto. Todas las cosas que Cristo ha mandado es tarea de la iglesia. Edificar a los creyentes se edifica a través del compañerismo, se edifica también a través de la instrucción y la enseñanza. Efesios, otra vez, hermanos, Efesios 4:11, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Por mucho tiempo se enseñó que eran dos personas diferentes. Los pastores por un lado y los maestros por otro lado. En muchas iglesias se enseña así, que son dos personas diferentes. En los últimos años, yo creo que en las últimas 2 décadas, ha habido un poco más de estudio de la palabra de Dios y se ha podido observar que es la misma persona, que el pastor debe ser maestro. Pero cuando hablamos de la enseñanza de la palabra de Dios, no necesariamente siempre y exclusivamente el pastor debe enseñar. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios de hombres que no fueron pastores, pero que enseñaron al pueblo de Dios. Uno de ellos fue Apolos. Hechos, vamos a ver esta historia de Apolos. Hechos, hermanos, capítulo 18. Hechos 18, versículo 24. Fíjense la historia de este hombre. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso. ¿En qué, hermanos? En las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Se había quedado hasta Juan. Había algo más que debían saber. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fíjense, hablando de Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ya gente cristiana. Fue de gran provecho Apolos a gente cristiana en ese lugar. ¿Por qué? Porque era un hombre poderoso en las Escrituras, elocuente. Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era
el Cristo. Así que, hermanos, no siempre es necesario que el pastor sea el maestro en todos los lugares. Es difícil, hermanos, ser pastor sin ser maestro. Otra palabra muy común es ser teólogo. Es difícil ser pastor sin ser teólogo. ¿Qué es ser teólogo? Alguien que enseña la palabra de Dios. Maestro. Es una palabra que no usamos mucho en el ámbito de la iglesia, pero son gente que han surgido de la iglesia para aprender más la palabra y poder enseñarla a otros. Puede haber maestros, teólogos, sin ser pastores. Sí, necesitamos aprovecharlos. Pero ¿sabe qué? No puede haber pastores que no sean teólogos, que no conozcan las Escrituras, que no la enseñen. La predicación, hermanos, la enseñanza son formas de edificar a la iglesia. Tercera y última tarea de la iglesia, la evangelización. La evangelización. Vamos a Mateo capítulo 28, hermanos. Es nuestro texto clave para este asunto. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, después de haber sido resucitado, de haberse encontrado con sus discípulos, les dice que ha sido investido de toda autoridad. Por lo tanto, por la autoridad de Cristo, Él comisiona a sus discípulos, comisiona a su iglesia, no por la autoridad de la iglesia, por la autoridad de Cristo. Los comisiona a ir ¿hasta dónde? A todas las naciones, a todas las naciones. Otro texto, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, también un texto bastante conocido. 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que coincide con el otro texto, ¿no? A todas las naciones, a todas las naciones. Recibiréis poder, me seréis testigos. Van a sufrir incluso por llevar este testimonio. Martiria es la palabra que se usa aquí. Martiria, testigo. La iglesia debe ser testigo. Y si es necesario, debe sufrir, hermanos. Debe sufrir por llevar a Cristo. Por llevar a Cristo. El evangelismo, hermanos, fue el énfasis final que Jesús dio a sus discípulos cuando Él partía de este mundo. Jesús deseaba que nosotros fuéramos fieles a lo que Él nos pedía, hermanos, a través de los discípulos. Él dijo que si le amábamos, guardaríamos sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él dijo, vayan por todo el mundo y me seréis testigos. Sufrirán por el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si me aman, hermanos, si me amas. Juan capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todos nosotros hemos experimentado los amigos de labios, ¿verdad? Los amores de aquí para afuera, dice el hermano Eddie, ¿verdad? De la garganta para afuera. Amigos que no llegan al corazón realmente. Y decimos, un verdadero amigo lo demuestra. Y Jesús es lo que está diciendo en estos pasajes. La iglesia debe guardar este mandamiento de ir y predicar el evangelio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros sois verdaderamente mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y note bien, hermanos, note bien la extensión de la comisión, porque debe ser relevante para nosotros.
Debemos entender qué es nuestra Jerusalén. ¿Cuál es la Judea? ¿Cuál es la Samaria para nosotros? ¿Y cuál es lo último de la tierra? Jerusalén, hermanos, era el vecindario más inmediato para los discípulos. Me seréis testigos en Jerusalén. Aquí están. Pero ¿sabe qué? No era su lugar de origen de los discípulos. ¿De dónde eran los discípulos? Los discípulos eran de Galilea. No era su lugar de origen. Pero estaban en Jerusalén. Ahí había muerto el Señor Jesús. Y ahí estaban ellos congregados. Y allí debían ellos esperar la aparición del Señor Jesús y llevar el mensaje a partir de Jerusalén a todos los demás lugares. Pero ¿sabe qué? Jerusalén no iba a ser un lugar fácil. ¿Entiende? No iba a ser un lugar fácil. Porque ahí habían rechazado a Jesús. Lo habían clavado en la cruz. Allí había sospecha de quienes andaban con Jesús para perseguirlos. Los discípulos tenían temor de ser identificados en Jerusalén. Así que la tarea que ellos iban a realizar allí en ese lugar, hermanos, no era fácil. Pero era su lugar más cercano. Tal vez su lugar más cercano son su familia, son sus parientes, son sus vecinos. Y usted ha pensado, es que ellos son difíciles. Es que empiezo a hablarles y me sacan luego mi vida pasada, que ya tiene 15, 20 años, pero inmediatamente me sacan cosas. Algunos de nosotros tenemos temor a hablar en nuestra Jerusalén. Jerusalén, hermanos, es el vecindario más cercano, más inmediato. También debemos dar testimonio en Judea. Para los discípulos, Judea era un lugar accesible, tenían ideas y costumbres igual a ellos, eran judíos como ellos, eran judíos. Incluso a lo mejor se emocionaban, ¿por qué? Porque había que andar un poquito más. No era ahí cerca, había que andar un poquito más y llegar a otros espacios de Judea y quizá levantar nueva congregación ahí. Qué emocionante es levantar una misión, hermanos. Esas son las Judeas cercanas donde tenemos que hablar, donde tenemos que predicar. Nuestra Jerusalén y ir un poco más. Establecer nuevas congregaciones requiere esfuerzo, dinero, tiempo, hermanos. El deseo de cumplir lo que Jesús nos pidió. El siguiente entorno es uno que quizá para los discípulos no era tan sencillo tampoco. Debían ir ¿a dónde? Ya dijimos Jerusalén. Luego, Judea. ¿Sigue? Samaria. ¿Y eso es qué? ¿Verdad? ¿Por qué con ellos? Ellos ni nos quieren ni nosotros los queremos. Seamos realistas. ¿No? Tenemos un problema de hace mucho tiempo atrás, judíos y samaritanos. Incluso hasta una samaritana le preguntó a Jesús, oye, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí agua? ¿No sabes que soy mujer samaritana? Tu pueblo y el mío no se hablan, no se llevan. ¿Por qué haces eso? Hay lugares, hermanos, donde no nos gustaría ir, donde no desearíamos ir, donde incluso podríamos pensar, esta gente ya está condenada. Mejor vamos al siguiente pueblo. Aquí son muy duros, muy malos, muy católicos. Nos van a despreciar. No quieren a los evangélicos. Pero el Señor Jesús dijo, ahí deben ir. Deben ir a Jerusalén, deben ir a Judea, deben ir a Samaria. Y deben ir hasta lo último de la tierra. Así que todo va creciendo, hermanos. Cuando nosotros hablamos de esta tarea, debemos hacer el trabajo en nuestra localidad. Evangelístico, misionero. Debemos hacer trabajo en las misiones. Nuestra Judea. Tenemos que identificar lugares difíciles, incluso personas difíciles con las que tenemos que hablarles. Y tenemos que ayudar a aquellos que están yendo hasta el último rincón de la tierra a través de las misiones internacionales. Podemos hacerlo, hermanos.
No crea que porque somos una iglesia pequeñita no podemos tener impacto en estas 4 áreas. Así que, hermanos, si adoramos a Dios en nuestros cultos, ¿estamos haciendo la tarea de la iglesia? Sí, lo estamos haciendo. Si estamos enseñando, si estamos discipulando, si estamos predicando, si estamos teniendo compañerismo, si estamos compartiendo nuestros dones y talentos, estamos edificando a la iglesia en esta segunda tarea. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Si hemos avanzado colaborando económicamente en las misiones, si estamos orando por los misioneros, si estamos compartiendo el evangelio con nuestros familiares, nuestros vecinos, si vamos a la misión, si usamos diferentes métodos de evangelismo, no solamente el de ir casa por casa, hermanos, hay diferentes métodos de evangelismo. El de casa por casa es muy bueno, pero no es el único. Ahora vamos a tener campaña evangelística en la misión, ¿verdad? Eso es otro método de evangelismo. Algunas iglesias dicen, vamos a usar la escuela dominical, y lo han llamado así, el brazo evangelizador de la iglesia, a la escuela dominical, usándola como un método de evangelismo. Lo estamos haciendo, estamos usando varios métodos. El evangelismo personal, hermanos. ¿Cuánto de esto estoy haciendo yo? ¿Cuánto de lo que se está haciendo lo estamos haciendo bien, hermanos? ¿Podríamos hacerlo mejor? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo está tu participación personal en estas 3 áreas? ¿Adoras a Dios con toda la conciencia? ¿Compartes con tus hermanos para edificación unos con otros? ¿Tú personalmente das testimonio de tu fe a todos aquellos que te dan oportunidad? Como iglesia podemos escudarnos unos detrás de otros. Pero de forma personal, como discípulo de Jesús, hermano, no nos podemos escudar. Tenemos la oportunidad para buscar crecer en estas áreas. Tal vez estamos haciendo otras cosas que no son prioritarias. Tal vez estamos invirtiendo demasiado esfuerzo en otras cosas que no deberían ser. Pero si hemos aprendido estas 3 cosas esenciales, enfoquemos todo el ministerio de esta iglesia local a hacerlo. Adoremos a Dios, edifiquémonos unos a otros y compartamos el evangelio. Este hermano tenía razón. No estábamos haciendo todo lo que podíamos hacer en el evangelismo, pero sí estábamos adorando y sí estábamos enseñando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad en esta tarde, Señor, de revisar estos aspectos importantes del crecimiento de tu iglesia, Señor, de la tarea que debe realizar. Tú nos has salvado, Señor, de forma individual. Y nos has preparado un lugar celestial de forma individual, Señor. Todos esos pecados que cometimos en Jesucristo, tú lo has perdonado de forma individual. Permítenos, Señor, responder a la tarea de la iglesia de tu Hijo Jesucristo de forma individual. Que podamos mejorar lo que estamos haciendo. Que deseemos ser obedientes al guardar esto que Jesucristo nos ha pedido. Que tu Santo Espíritu día tras día nos haga mirar nuestra iglesia, nos haga mirar tu palabra y nos haga mirar el mundo necesitado de tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.